Hola amigos, soy el doctor Víctor Valdivia Calderón, otorrinolaringólogo. Vamos a hablar en el programa Hablemos en Salud sobre los cuidados del lavado de oído y las complicaciones. Se recomienda utilizar toallas para secar tus oídos, nunca los bastoncillos de algodón porque incrementan el riesgo de tener infecciones. Los expertos desaconsejan totalmente el uso de este método, debido a que provoca la obstrucción y acumulan restos de piel y cerumen en el tímpano, ya que esto produce pérdidas de audición, lesiones del conducto auditivo externo y perforaciones. El cerumen es un tema muy interesante porque muchos pacientes o personas lo consideran como una secreción o digamos de resto que hay que removerla, entre comillas, como si fuera una suciedad. Pero en sí el cerumen es una secreción producida por células que están en el conducto auditivo. Si me permite esta lámina, tenemos el conducto auditivo externo. A ver. El oído tiene tres partes: la parte externa, que es formada por el pabellón, el conducto auditivo; el oído medio, que se forma por la membrana timpánica; el oído medio con los huesecillos; y tenemos el oído interno. Entonces el organismo produce una secreción llamada cerumen, que tiene la función de, primero, formar una barrera en la parte del orificio externo para evitar que ingresen microorganismos y vayan a inflamar o infectar el conducto. A su vez tiene una secreción grasosa que permite impermeabilizar el conducto, haciendo que esta piel, que es delicada, no se vaya a humedecer ni inflamar por la humedad. Y la secreción que produce el cerumen se va limitando progresivamente hacia la parte exterior, naturalmente, y sin necesidad de que la persona tenga que manipular, ya sea con algodón, hisopos, etc., porque eso podría hacer que se retrase su eliminación y se acumule lo que llamamos el tapón de cerumen. El cerumen es una secreción de las glándulas sudoríparas, glándulas ceruminosas y tejido de escamación del orificio externo del conducto. Ese contenido puede tener una coloración rojiza, muy parda o negruzca, de acuerdo a la cantidad de cada uno de sus componentes. Esta secreción se produce en cantidades pequeñas y va a ubicarse en el orificio para proteger de la colonización o de la infección de esa zona tan delicada del oído. El cerumen como tal, uno, es una barrera mecánica para el ingreso de sustancias y microorganismos. Dos, tiene alto contenido de sustancias como cobre, que tiene efecto bactericida, contra bacterias, antimicótico, contra infecciones micóticas. Es decir, es una barrera natural de protección frente a infecciones, a la par que sirve como una lubricación para que este conducto de acá no se vaya a alterar por las condiciones del clima, la humedad, el frío, etc. El cerumen se produce en cantidades importantes, es decir, que permita una acumulación de la secreción en este conducto que va a bloquear el espacio. En ese momento hablamos de un tapón de cerumen. Entonces, cuando se forma un tapón de cerumen, podemos hacer la extracción del cerumen o la remoción, que puede ser por diferentes métodos que lo tocaremos más adelante. El lavado de oído es, como su nombre bien lo dice, es una remoción del tapón de cerumen utilizando agua. Se calienta un poco de agua a temperatura tibia, que no sea ni muy fría ni muy caliente, y con una jeringa que tiene un aplicador especial se realiza una irrigación del conducto auditivo que permite disolver el cerumen y removerlo hasta que esto se pueda extraer con una presión suave. Esa presión tiene que ser suave
y dirigida hacia la pared posterior del oído para que no podamos lastimar la membrana timpánica que está en la parte más interna del conducto. El lavado de oído se realiza en el paciente que tiene el cerumen blando, es decir, ya reblandecido. Se aconseja utilizar unas gotas, ya sea de glicerina, vaselina líquida o productos ya farmacéuticos que tienen contenido de lubricación para ablandar esta secreción que muchas veces seca y pétrea. Entonces, 2-3 días previos utilizar unas gotas ablandadoras y el médico va a realizar una irrigación con solo agua tibia y la puede extraer de manera natural y sin causar molestias en el paciente. Un lavado de oído normalmente no debe generar molestias, se puede realizar en pacientes adultos mayores, adultos, incluso niños. Lavamos de oído incluso en niños pequeños, a 18 meses, y en algunos casos nos colaboran, pero previamente el paciente tiene que estar preparado con las gotas que van a ablandar este material para que fácilmente pueda ser removido. Claro. El cerumen como tal se comporta primero como un material, como un cuerpo extraño, va al paciente producirles una baja auditiva que es temporal por obstrucción del conducto. Sabemos que el sonido ya no va a llegar al oído medio ni al nervio, entonces va a haber un efecto mecánico. Entonces, el tener un cerumen mucho tiempo puede también infectarse o puede humedecerse, puede producir un proceso inflamatorio, haber dolor. Si el paciente viene por dolor de oído, por baja auditiva, puede producir en algunos casos mareos cuando el tapón está muy impactado y cerca de la membrana timpánica, y eso puede tener síntomas. Entonces, en esos casos el paciente va a la consulta, uno puede evaluar y prescribirle un lavado de oído, que es algo, un procedimiento relativamente sencillo, y extraer este cerumen. Lo más probable que ocurra el síntoma frecuente es la baja auditiva. 2. En algunos casos puede haber una infección del oído. Hablamos de otitis externa, cuando se infecta la piel de la parte externa del conducto. Si esa infección no se trata, podría avanzar y hacer una otitis media, ¿no? Pero el efecto infeccioso no es tan frecuente en nuestras consultas, digamos, diarias. Más vemos el tema de la hipoacusia, es decir, la baja auditiva, que obviamente se podría presentar una infección, pero en frecuencia la más frecuente de las hipoacusias. Ahora, cuando uno realiza un lavado de oído, también tiene algunas indicaciones y también tiene complicaciones. El lavado de oído, con la repetida, se debe inyectar solución tibia a una presión suave, sin hacer mayor presión, porque podríamos lastimar, 1, la pared, la piel que es muy delgada, y 2, podemos lastimar la membrana timpánica. Entonces, uno tiene que previamente preparar este tapón, ablandarlo para hacer la extracción, prácticamente casi sin molestias en el paciente. No te automediques ni coloques gotas de ningún tipo si no es bajo receta médica, debido a que la membrana timpánica puede estar perforada y cualquier aplicación es perjudicial para la audición. Hoy en nuestro programa Hablemos de Salud, para nuestros amigos que recién nos están sintonizando, estamos hablando sobre los cuidados del oído, el lavado de oído y sus complicaciones. Existen 3 métodos para uno extraer el cerumen. Uno es el lavado de oído, que lo hacemos en un paciente que tiene tapón de cera previamente ablandado y que no tiene antecedentes de infecciones del oído medio. Pero diferente cuando el paciente ya tiene una infección del oído o viene un cuadro supurativo de secreción a través del conducto y tapón de cera. Cuando sospechamos que hay una infección del oído, lo más recomendable no es utilizar un lavado de oído, sino utilizar un procedimiento que se llama la aspiración
o la microaspiración de oído, que consiste en colocar un microscopio, un lente y una cánula para aspirar esa secreción ceruminosa, utilizando muchas veces una pequeña cureta, y remover la secreción hacia afuera. Cuando un paciente tiene infección de oído y sospechamos que está el tímpano perforado, al hacer presión al lavar el oído podrías empujar la infección hacia adentro, entonces estaría contraindicado. Entonces, cuando sospechamos de una infección del oído y tapón de cerumen y la sospecha que el tímpano puede estar perforado, lo recomendable es no hacer un lavado de oído, sino una aspiración de ese material hacia, digamos, controlado bajo microscopía para evitar una complicación en el paciente. Otra opción, podríamos extraer el cerumen con curetas, pero la cureta es un poco dolorosa. Lo más aconsejable sería un lavado de oído, previa preparación, en un paciente normal, sano, y una aspiración o microaspiración en el paciente que tiene infección de oído o sospechamos que ya hay un daño previo en la membrana timpánica, que sería lo más adecuado el manejo de esta manera. Un lavado de oído enérgico, es decir, fuerte, en el cual tratamos de extraer el cerumen, podríamos perforar la membrana timpánica, y al perforar la membrana timpánica, ingresar el agua podría producir vértigos en el paciente y mareos, ¿no? Y esto predispone a una infección del conducto auditivo del oído medio y estaríamos frente a una complicación. Por eso que el lavado de oído es un procedimiento sencillo, que lo realice el médico o el médico especialista, pero no deja de tener complicaciones. Entonces se recomienda que el paciente no lo haga en casa, no se haga lavado de oído porque podría lastimarse las paredes del conducto, y menos utilizar instrumentos, sea cortantes o curetas o ganchitos en el conducto porque podría lastimarse la pared del oído. Una cosa que debemos resaltar es que el conducto auditivo externo, parte de este conducto tiene una piel muy delicada, que si pueden ver esta lámina, la parte externa tiene piel, un tejido cartilaginoso, un plano muscular y tejido subcutáneo, mientras que la mitad interna del conducto es solo piel y tejido óseo, es decir, hueso. No hay un tejido de amortiguación, entonces si yo utilizo un instrumento a esta zona de acá, fácilmente podría lastimar la piel y podría haber un sangrado. Entonces ese sangrado podría inducir después una inflamación, una infección. Entonces el paciente muchas veces se asusta por el sangrado. Entonces, de preferencia, hacer el procedimiento debe realizarlo una persona capacitada. Claro, cuando el paciente tiene perforación de oído, lo recomendable es no hacer un lavado, sino hacer la microaspiración para evitar introducir gérmenes del exterior hacia la parte interna del oído. Claro. Hay personas que por genética producen poca cantidad de cerumen, que es la gran mayoría de pacientes. Sabemos por estadísticas que la población, hay población que produce mayor cantidad de cera, población que tiene escasa cantidad de cerumen, y la gran mayoría, la población normal, que produce cantidades normales, y esa cantidad normal de cerumen normalmente sale para afuera, se va a eliminar hacia afuera y haciéndose una limpieza externa del conducto, utilizando tal vez un paño. Externamente uno puede remover el cerumen que sale por la parte exterior del conducto. Normalmente en el orificio debe haber una capita de grasa protectora, que eso es normal. Y el exterior, lo que sale hacia la parte externa, uno removerlo con un paño. El paciente que tiene cerumen en cantidades importantes probablemente requiere un lavado de oído cada cierto tiempo. Puede ser 1 año, 2 años, o tal vez menos o más frecuentemente como 6 meses. El paciente que no produce cerumen, que también es un paciente, tiene el lado opuesto. Ese paciente tiene mucho prurito, me da mucha comezón en el oído, se le reseca la piel y esa resequedad de piel produce comezón y al no tener cerumen podría infectarse el oído. Entonces lo más recomendable es en ningún caso utilizar las torunas de algodón, ni en niños ni adultos, esperar que el cerumen salga por su naturaleza propia, externa, y limpiarse solamente la parte periférica, y cualquier molestia que tengan en el oído, acudir a la consulta médica. No es bueno utilizar las gotas en forma automedicación o comprando en las farmacias, porque podría tener, digamos, el paciente un diagnóstico además de, y pueda tener una complicación. Entonces, el oído, al ser un órgano de sentido, tenemos que darle la importancia y los cuidados necesarios
para evitar una complicación. Ante la presencia de un tapón de cerumen, es recomendable que visites a un experto en salud auditiva para que sea el quien te lo extraiga, ya que el médico cuenta con el equipo y la experiencia necesaria para limpiar tu oído sin causarte daño. Primero, indicarle que suspendan el uso de los hisopos. Yo en la consulta médica hablo con mis pacientes y les digo que existen hisopos incluso para niños que no deberían utilizarse, que se venden en el mercado porque hay gente que lo compra, y lo más adecuado es solamente hacer un aseo externo del pabellón del conducto y con un paño o un detergente suave tipo champú o jabón externamente, pero sin tratar de manipular e ingresar dentro del conducto porque podrían lastimarse. El oído es un tema de especialidad, un tema muy interesante, que es tan importante tener el conducto auditivo limpio que pueda transmitir el sonido, conducir el sonido del exterior hacia el oído medio y eso del oído interno, que es muy importante mantener una piel sana de esta zona y adecuadamente cuidada. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. En vuestro programa Hablemos de Salud. Soy el Dr. Víctor Valdivia, otorrinolaringólogo. Pueden visitarme en mi página web www.drvictorvaldivia.com para revisar este tema y otros más. Muchas gracias.